Firmé la orden de cateo a las 6 de la tarde en una sala cerrada de Zamora. Afuera, la ciudad seguía su ritmo como si nada, pero yo sabía que en cuestión de horas todo iba a cambiar. Llevaba meses recibiendo amenazas, mensajes anónimos, llamadas en la madrugada diciéndome que me callara, que dejara las cosas como estaban. Pero no vine a este cargo para agachar la cabeza. Vine para limpiar Michoacán del veneno que lo está matando por dentro. Los Viagras habían cruzado todas las líneas y cuando ejecutaron a Carlos Manso en Uruapan, frente a su familia, frente a las cámaras, supe que ya no había marcha atrás. Esta guerra la íbamos a pelear hasta las últimas consecuencias. 12 horas después de firmar esa orden, las camionetas blindadas de la Policía Ministerial ya estaban en posición frente a una casa gris sin ventanas visibles en la colonia Nueva España. Era de madrugada, todo estaba en silencio, solo el zumbido lejano de los perros callejeros y el viento frío que bajaba de los cerros. Yo no estaba ahí físicamente, pero seguía cada segundo desde el centro de mando que habíamos instalado en una oficina improvisada del ayuntamiento. Pantallas divididas, audio en tiempo real, coordenadas GPS de cada unidad. Había aprendido que en este tipo de operativos no puedes dejar nada al azar, porque un solo error se cobra vidas, y ya habíamos perdido demasiadas. La casa que íbamos a catear no era cualquier lugar, era un nodo operativo de los Viagras, un punto donde se reunían, donde daban órdenes, donde coordinaban extorsiones y asesinatos. Habíamos llegado a ella gracias a meses de inteligencia, escuchas telefónicas, seguimientos discretos, testimonios de gente que tuvo el valor de hablar aunque supiera que eso podía costarle la vida. Carlos Manso había sido una de esas voces. Antes de morir, me entregó un sobre con nombres, direcciones, rutas de distribución. Me dijo que confiaba en mí porque sabía que no me iba a rajar. Y tenía razón, no me iba a rajar. Cuando los agentes descendieron de las camionetas, todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Uno de los comandantes, un hombre de más de 20 años en la corporación, me lo había advertido horas antes por radio. Licenciada, esto huele raro. Si ellos saben que vamos, nos van a estar esperando. Yo le respondí lo que pensaba. Entonces vamos preparados para recibirlos. Porque si algo había aprendido en estos meses, era que los Viagras no se quedaban quietos. Siempre tenían un as bajo la manga. Siempre había alguien que les pasaba información. Alguien dentro del sistema que jugaba para el otro lado. Esa era la verdadera guerra. El primer disparo sonó antes de que pudieran tocar la puerta. Una ráfaga seca, precisa, que reventó el parabrisas de una de las camionetas y mandó a todos al suelo. Desde el centro de mando escuché los gritos por el radio, las órdenes confusas, el caos. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz firme. Reporten posiciones, no avancen hasta tener cobertura. Los agentes respondieron con fuego, pero era evidente que quien estaba adentro sabía lo que hacía. No era un tirador improvisado, era alguien entrenado, alguien que conocía el terreno y que probablemente ya sabía que íbamos a llegar. La pregunta que me quemaba por dentro era simple: ¿quién les avisó? El enfrentamiento duró menos de 3 minutos, pero se sintió como una eternidad. Cuando por fin lograron entrar, la casa estaba casi vacía. En una de las habitaciones encontraron el cuerpo de un hombre joven, un arma cerca de su mano y varias bolsas con metanfetamina esparcidas por el suelo. Pero algo no cuadraba. Los agentes reportaron múltiples trayectorias de bala, disparos que venían de distintos ángulos, evidencia de que había más de un tirador. Sin embargo, solo encontraron un cuerpo. Los demás habían escapado. Y eso confirmaba lo que ya sospechaba. Alguien filtró la información del operativo y les dio tiempo de evacuar la casa. Ordené que revisaran cada rincón del inmueble, que no dejaran nada sin revisar. No quería armas, no quería droga, quería respuestas. Quería saber
quiénes eran los que habían escapado, quién les había avisado y sobre todo quería encontrar la conexión directa con el asesinato de Carlos Manso. Porque ese operativo no era solo un cateo, era justicia pendiente. Era el primer paso para desmantelar la red que había permitido que un hombre valiente, un servidor público que se atrevió a denunciar, terminara ejecutado en plena calle como si su vida no valiera nada. Eso no lo iba a permitir. Mientras los peritos trabajaban en la escena, recibí una llamada del secretario de Seguridad Federal. Grecia, sé que estás presionando fuerte, pero ten cuidado. Estos cabrones no perdonan. Le agradecí la preocupación, pero le dije lo que pensaba. Si tenemos miedo, ya perdimos. Y yo no vine aquí a perder. Colgué y volví a las pantallas. En ese momento, uno de los agentes reportó algo que cambiaría todo. Habían encontrado una cámara oculta detrás de un espejo falso. No estaba conectada a internet, grababa en una tarjeta SD. Cuando revisaron el contenido, se me heló la sangre. La cámara había capturado todo. Las imágenes mostraban claramente a dos hombres saliendo por la puerta trasera de la casa exactamente 40 segundos antes de que entrara el equipo táctico. Ambos llevaban mochilas, uno de ellos hablaba por radio. Era una evacuación coordinada, precisa, profesional. No era suerte, era traición. Alguien dentro de nuestro sistema les había avisado del operativo con tiempo suficiente para que pudieran escapar, dejando solo a un hombre como carnada para cubrir su huida. Me temblaron las manos de la rabia. No solo estábamos luchando contra los Viagras, estábamos luchando contra nuestra propia gente. Esa misma noche ordené una revisión exhaustiva de todos los que tuvieron acceso al oficio del cateo, celulares intervenidos, llamadas rastreadas, movimientos bancarios revisados. No iba a descansar hasta encontrar al traidor, porque si no limpiábamos la casa por dentro, todos los operativos iban a terminar igual, con fugas, con muertos de nuestro lado y con los criminales siempre un paso adelante. Carlos Manso había confiado en el sistema y el sistema lo había fallado. Yo no iba a cometer el mismo error. Esta vez la limpieza empezaba desde adentro. La colonia Nueva España amaneció con olor a pólvora. Las cintas amarillas todavía colgaban en la fachada de la casa marcada con el número 31 y la prensa ya estaba llegando con sus cámaras, sus preguntas, sus teorías. Yo llegué al lugar unas horas después del operativo, cuando el sol apenas empezaba a calentar las calles vacías. Quería ver con mis propios ojos lo que habíamos encontrado. Quería caminar por esa casa y sentir la presencia de los que habían escapado. Necesitaba entender cómo operaban, cómo pensaban para poder anticipar su siguiente movimiento. Porque esto no había terminado, apenas estaba comenzando. Los peritos me mostraron el recorrido, la habitación donde cayó el sicario, las trayectorias de bala marcadas con pequeñas etiquetas numeradas, los casquillos que no correspondían a un solo tirador. Todo confirmaba lo que ya sabíamos. Había sido una emboscada preparada. Uno de los agentes, un veterano con cicatrices en el rostro y mirada cansada, se me acercó y me dijo en voz baja: licenciada, esto no fue un tiroteo, fue una escena montada para distraernos. Ellos sabían que veníamos. Le sostuve la mirada y asentí. Lo sé. Y por eso vamos a encontrar a quien les avisó. En la parte trasera de la casa encontraron algo que confirmaría mis peores sospechas. Una escalera oxidada que daba a la azotea tenía huellas frescas de barro, marcas de al menos 2 personas que habían subido ahí recientemente. Los drones tácticos que habíamos desplegado durante el operativo habían detectado movimiento térmico hacia los cerros, 2 figuras cruzando un lote baldío y perdiéndose entre los árboles. Pero esa información nunca llegó a tiempo al equipo en tierra. ¿Por qué? Porque alguien bloqueó la comunicación, alguien retrasó el reporte, alguien les dio esos segundos vitales para escapar. La corrupción era como un cáncer que se había metido hasta los huesos del sistema. Regresé al centro de mando
con más preguntas que respuestas. Convoqué una reunión de emergencia con los mandos de la Policía Ministerial, la Fiscalía Regional y un enlace del Ejército que había sido asignado para apoyar los operativos en Michoacán. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero con una reputación impecable. Le decían simplemente el comandante y había limpiado varias zonas calientes en el estado. Cuando entró a la sala, todos guardaron silencio. Yo abrí la reunión sin rodeos. Tenemos un traidor y lo vamos a encontrar antes de que mate a más de los nuestros. El comandante fue el primero en hablar. Licenciada, con todo respeto, esto no es solo un traidor, es una red. Los Viagras tienen infiltrados en varios niveles. No es la primera vez que un operativo se filtra. Llevamos años peleando contra fantasmas porque cada vez que nos acercamos, ellos ya se fueron. Sus palabras me cayeron como piedras, pero tenía razón. No estábamos enfrentando a un grupo desorganizado de criminales, estábamos enfrentando a una estructura que había aprendido a sobrevivir infiltrándose en las instituciones. Y si no cortábamos esa conexión, nunca íbamos a ganarles. Le pedí que me ayudara a diseñar un protocolo de seguridad más estricto para los próximos operativos. Solo un círculo reducido tendría acceso a la información completa. Las órdenes de cateo se redactarían en clave y los movimientos en campo se coordinarían con apenas minutos de anticipación. Era una medida extrema, pero necesaria. Algunos de los presentes protestaron. Dijeron que eso complicaría la operación, que necesitábamos más tiempo para planear. Yo les respondí con calma, pero con firmeza. Prefiero complicarnos nosotros que seguir enterrando compañeros. Si alguien no está de acuerdo, puede retirarse ahora. Nadie se retiró. Todos sabían que esto era una guerra y que en la guerra hay que adaptarse o morir. El comandante asintió y agregó algo que me quedó grabado. Licenciada, usted tiene el valor que muchos perdieron hace años, pero tenga cuidado. Los Viagras no solo matan, destruyen familias enteras y usted se está convirtiendo en su objetivo principal. Le agradecí la advertencia, pero le dije lo que pensaba. Si me tengo que convertir en su peor pesadilla para limpiar este estado, que así sea. No vine aquí a sobrevivir, vine a cambiar las cosas. Esa tarde, mientras revisaba los expedientes de los agentes que habían participado en el operativo, recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada, apenas audible, me dijo: deje de buscar o su familia va a pagar. Colgaron antes de que pudiera responder. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no iba a dejarme intimidar. Llamé de inmediato a mi equipo de seguridad y les pedí que reforzaran la vigilancia en la casa de mis padres y de mi hermana. Sabía que las amenazas eran reales, que estos criminales no tenían límites, pero también sabía que si me detenía ahora, todo habría sido en vano. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la oficina revisando una y otra vez las imágenes de la cámara oculta, tratando de identificar a los dos hombres que habían escapado. Uno de ellos llevaba una sudadera negra, el otro una camisa tipo militar. Ambos se movían con seguridad, sin pánico, como si hubieran ensayado esa evacuación 1000 veces. Amplié las imágenes, ajusté el contraste, busqué cualquier detalle que pudiera darme una pista y entonces lo vi. En la muñeca del hombre de la sudadera negra había un tatuaje. No era muy claro, pero parecía una calavera con una corona. Era el símbolo de los Viagras. Al día siguiente convoqué a los analistas de inteligencia y les mostré la imagen. Uno de ellos, un joven con lentes gruesos y cara de no haber dormido en días, se acercó a la pantalla y murmuró: ese tatuaje lo he visto antes. En un expediente de extorsión que levantamos hace 3 meses, me llevó a su escritorio y abrió una carpeta digital. Allí estaba la foto de un hombre arrestado en Apatzingán por cobro de piso. En su muñeca, el mismo tatuaje. Su nombre era Marco,
medio hermano de un agente administrativo adscrito a la Fiscalía Regional. Sentí que el estómago se me revolvía. La pieza del rompecabezas empezaba a encajar. Ordené la detención inmediata del agente administrativo y la búsqueda de Marco por todo el estado. No iba a permitir que un traidor siguiera operando dentro de nuestras filas mientras sus familiares ejecutaban civiles en las calles. El comandante me apoyó sin dudarlo y asignó un equipo especial para llevar a cabo las aprehensiones, pero me advirtió: licenciada, cuando detengamos a ese agente se va a armar un escándalo, va a haber presiones, llamadas de arriba, gente tratando de protegerlo, tiene que estar preparada para lo que viene. Le agradecí la honestidad y le respondí: ya tomé mi decisión, esto se va a limpiar, aunque me cueste el cargo. La detención del agente administrativo se llevó a cabo en su propia oficina, frente a sus compañeros, sin escándalos, pero con firmeza. Cuando lo esposaron, su rostro palideció y empezó a negar todo. Yo no sabía nada, mi hermano hace su vida, yo no tengo nada que ver. Pero los registros de llamadas no mentían. Había contacto constante entre ellos, mensajes cifrados, hasta transferencias bancarias que no cuadraban con su salario. El caso era sólido. Lo llevaron a un centro de detención federal y yo misma supervisé que nadie pudiera interferir en su proceso. Esta vez no iba a haber fugas, no iba a haber favores, no iba a haber impunidad. Mientras tanto, la búsqueda de Marco se intensificó. Pusimos retenes en todas las salidas de Zamora, patrullajes constantes en las colonias donde operaban los Viagras, ofrecimos recompensas por información y funcionó. A las 72 horas de iniciar la búsqueda, recibimos un reporte anónimo de que Marco había sido visto en un rancho cerca de Churumuco. El comandante organizó un operativo relámpago, esta vez sin avisar a nadie más que a su equipo de confianza. Entraron al amanecer, rodearon el lugar y lo capturaron sin disparar un solo tiro. Estaba escondido en un cuarto falso detrás de la cocina, junto con 2 armas largas y un fajo de billetes que probablemente eran el pago por sus servicios. Cuando me informaron de la captura, sentí un alivio enorme, pero también una tristeza profunda, porque Marco no era un monstruo. Era un joven de 26 años que había tomado decisiones equivocadas y ahora iba a pagar las consecuencias. Pero también había sido parte de una estructura que había matado a gente inocente, que había destruido familias, que había convertido a Michoacán en un campo de batalla. No podía permitirme sentir lástima. Ordené que fuera trasladado a un penal de máxima seguridad, fuera del estado, donde no pudiera ser alcanzado por los Viagras ni por sus cómplices. Con las detenciones de Marco y del agente administrativo, el mensaje era claro: nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera los que trabajaban dentro del sistema, pero sabía que esto era solo el principio. Los Viagras no iban a quedarse quietos después de este golpe. Iban a responder, iban a intentar intimidarme, iban a buscar la forma de recuperar el terreno perdido. Y yo tenía que estar preparada para lo que venía, porque esta guerra apenas estaba calentándose y el siguiente round sería aún más peligroso. Los días siguientes fueron una tormenta de actividad. Ejecutamos 9 órdenes de aprehensión más, cateamos 7 casas vinculadas a la red de extorsión de los Viagras y desmantelamos 4 campamentos clandestinos en las zonas altas de Michoacán. Cada operativo lo diseñábamos con extremo cuidado, compartiendo la información solo con el círculo más reducido, cambiando las rutas en el último momento, usando códigos que solo nosotros conocíamos, y funcionó. Por primera vez en meses, los Viagras estaban a la defensiva, habían perdido casas, hombres, armas y sobre todo habían perdido esa sensación de impunidad que los había hecho invencibles durante años, pero el precio de esa presión también se empezó a sentir. En la carretera que conecta Zamora con Jacona apareció un vehículo oficial interceptado por hombres armados. No hubo muertos, pero dejaron un mensaje colgado en la puerta: Carlos cayó por hablar, tú puedes caer por obedecer. Era una advertencia directa, no solo para mí,
sino para todos los que estaban participando en los operativos. El miedo empezó a recorrer las filas. Algunos agentes pidieron cambio de zona, otros renunciaron sin dar explicaciones. Yo los entendía. Nadie quiere arriesgar su vida sabiendo que en cualquier momento puede recibir una bala por la espalda. Pero también sabía que no podíamos retroceder ahora. Convoqué una reunión con todos los mandos y les hablé con la verdad. Sé que tienen miedo, yo también lo tengo, pero si nos dejamos amedrentar, todo lo que hemos hecho habrá sido en vano. Carlos Manso murió porque creyó que el Estado podía protegerlo y no lo hicimos. No voy a cometer el mismo error con ustedes. Vamos a reforzar la seguridad, vamos a cuidarnos entre nosotros, pero no vamos a detenernos. Hubo un silencio largo y luego el comandante se puso de pie y dijo: licenciada, cuenta conmigo hasta el final. Y sé que muchos aquí piensan lo mismo. Varios asintieron y en ese momento supe que todavía teníamos una oportunidad. El siguiente objetivo era más ambicioso. Queríamos llegar al líder regional de los Viagras, un hombre conocido como El Boto, que operaba desde las sombras y que según nuestras investigaciones había ordenado personalmente la ejecución de Carlos Manso. Teníamos su ubicación aproximada, sabíamos que se movía entre 3 ranchos en la zona de Apatzingán, pero capturarlo no iba a ser fácil. Estaba rodeado de escoltas, tenía sistemas de vigilancia sofisticados y sobre todo tenía ojos y oídos en todas partes. Cualquier movimiento en falso y se nos escaparía como agua entre los dedos. Pasamos 2 semanas planificando el operativo. Estudiamos sus rutinas, sus puntos débiles, las rutas que usaba para moverse. Instalamos cámaras ocultas en los caminos, interceptamos sus comunicaciones, seguimos a sus colaboradores más cercanos y finalmente encontramos el momento perfecto. El Boto iba a reunirse con otros líderes del cartel en un rancho cerca de Buenavista. Sería su momento más vulnerable, cuando estuviera fuera de su zona de confort, cuando bajara la guardia aunque fuera por un instante. Coordiné el operativo con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Esta vez íbamos con todo. La noche del operativo volví a estar frente a las pantallas en el centro de mando. Pero esta vez sentía algo diferente. No era solo ansiedad, era determinación. Sabía que si lográbamos capturar El Boto, golpearíamos el corazón de los Viagras. Sería un mensaje claro de que nadie, por más poderoso que se creyera, estaba fuera del alcance de la justicia. Las unidades se desplegaron en formación cerrada, rodearon el rancho, cortaron todas las salidas y cuando dieron la orden de entrada, todo salió perfecto. No hubo disparos, no hubo bajas, solo la captura limpia de 6 personas, incluyendo a El Boto. Cuando recibí la confirmación, sentí que se me quitaba un peso enorme de encima, pero no celebré, no grité, no me permití sentir alivio, porque sabía que esto era solo una batalla ganada en una guerra que iba a durar años. Los Viagras tenían más líderes, más células, más recursos, pero habíamos demostrado que no eran invencibles y sobre todo habíamos demostrado que el Estado, cuando se lo propone, cuando limpia sus filas y actúa con decisión, sí puede ganarles. Ordené que El Boto fuera trasladado de inmediato a un penal federal de máxima seguridad, sin escalas, sin oportunidad de que alguien intentara liberarlo en el camino. La captura de El Boto fue noticia nacional. Los medios hablaron de un golpe histórico al crimen organizado en Michoacán, del renacimiento de la autoridad del Estado, de la valentía de los cuerpos policiales. Pero yo sabía la verdad, no había sido valentía, había sido necesidad. Habíamos llegado a un punto en el que o actuábamos con toda la fuerza de la ley o nos resignábamos a vivir en un estado fallido controlado por criminales. Y yo no estaba dispuesta a resignarme. Carlos Manso había muerto creyendo en el sistema y yo le debía a él y a todos los que habían caído el seguir luchando hasta el final. En los días siguientes
recibí cientos de mensajes de apoyo. Familias que habían perdido a sus seres queridos a manos de los Viagras, comerciantes que habían sido extorsionados durante años, jóvenes que veían en nuestras acciones una esperanza de que las cosas podían cambiar. Pero también recibí amenazas, muchas amenazas. Me dijeron que iba a terminar como Manso, que mi familia pagaría por lo que estaba haciendo, que no importaba cuántos líderes capturara, siempre habría alguien más dispuesto a ocupar su lugar. Leí cada mensaje, cada amenaza, cada insulto, y ninguno me hizo retroceder. Una noche, mientras revisaba los expedientes de los detenidos, entró a mi oficina el comandante. Traía una expresión seria, más seria de lo normal. Se sentó frente a mí y me dijo: licenciada, tengo información de inteligencia que indica que los Viagras están planeando un atentado contra usted. Nada confirmado, pero las fuentes son confiables. Debería aumentar su seguridad. Le agradecí la información y le dije que ya lo había considerado, pero también le dije algo más. Comandante, si algo me pasa, quiero que sepa que valió la pena. Prefiero morir luchando por lo que creo que vivir toda la vida con miedo. Él asintió, se puso de pie y antes de salir me dijo: México necesita más gente como usted, licenciada. No se rinda. No me iba a rendir. Había llegado demasiado lejos, había visto demasiado, había perdido demasiado en el camino. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía el rostro de Carlos Manso, escuchaba su voz pidiéndome que no dejara que su muerte fuera en vano. Y cada mañana cuando me levantaba, renovaba mi compromiso de seguir adelante. Porque esta guerra no era solo por Michoacán, era por todos los estados donde el crimen organizado se había apoderado de la vida cotidiana, donde los niños crecían viendo balaceras, donde las familias vivían con el terror de ser las próximas víctimas. Decidí hacer algo que muchos me desaconsejaron: dar una conferencia de prensa. Quería que los Viagras supieran que no me escondía, que no tenía miedo, que iba a seguir hasta el final. Frente a las cámaras, rodeada de mis colaboradores más cercanos, hablé con claridad. A los Viagras y a todos los grupos criminales que operan en Michoacán, les digo esto: sus días están contados. Cada casa de seguridad que tengan, cada operador que manden, cada amenaza que lancen, solo va a fortalecer nuestra determinación de acabar con ustedes. Pueden matarme, pero no pueden matar la voluntad de un pueblo harto de vivir con miedo. Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Después de la conferencia, el teléfono no dejó de sonar. Llamadas de otros alcaldes, de gobernadores, de funcionarios federales, felicitándome, pero también advirtiéndome: Grecia, te estás exponiendo demasiado, me dijeron. Los criminales no perdonan este tipo de desafíos, pero yo sabía que no había marcha atrás. Si me mostraba débil ahora, si daba un paso atrás, todo lo que habíamos construido se vendría abajo. Así que seguí adelante, autorizando más cateos, más detenciones, más operativos. Y con cada golpe que dábamos, sentía que estábamos recuperando pedazos de nuestro estado, de nuestra dignidad, de nuestro futuro. Una tarde, mientras caminaba por las calles de Zamora con mi equipo de seguridad, una mujer mayor se me acercó. Tenía lágrimas en los ojos y me agarró las manos con fuerza. Gracias, licenciada. Mi hijo fue asesinado por esos malditos hace 2 años y nadie hizo nada. Usted es la primera que realmente está peleando por nosotros. No supe qué decir, solo la abracé y le prometí que no iba a parar. En ese momento entendí por qué estaba haciendo todo esto. No era por ambición política, no era por fama, era por esa mujer y por miles como ella que habían perdido la esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Los meses siguientes fueron los más intensos de mi vida. Operativos casi diarios, reuniones de seguridad que se extendían hasta la madrugada, amenazas constantes que hacían que mi equipo de escoltas estuviera siempre en alerta máxima. Pero también hubo victorias.
Desmantelamos más de 20 casas de seguridad, capturamos a docenas de operadores, incautamos armas, droga, dinero. Poco a poco los Viagras empezaron a replegarse. No los habíamos derrotado, pero sí los habíamos debilitado. Y eso era un avance enorme en un estado donde durante años habían operado con total impunidad. Pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Los Viagras eran solo una cabeza de la hidra. Había otros grupos, otras estructuras criminales esperando el momento para expandirse. Y dentro del propio gobierno, dentro de las instituciones que juraban proteger a la ciudadanía, todavía había gente dispuesta a traicionar por dinero, por miedo, por conveniencia. La corrupción era un enemigo tan peligroso como las balas. Y combatirla requería no solo valor, sino también inteligencia, paciencia y una determinación inquebrantable. Yo estaba dispuesta a dar esa pelea, costara lo que costara. Hoy, cuando miro hacia atrás y veo todo lo que hemos logrado, siento orgullo, pero también dolor. Orgullo por haber enfrentado a uno de los grupos criminales más peligrosos del país y haberle dado golpes que tardará años en recuperar. Dolor por todos los que perdimos en el camino, por las familias destrozadas, por los agentes que cayeron cumpliendo con su deber. Pero también siento esperanza, porque si pudimos hacerlo aquí, en Michoacán, en uno de los estados más complicados del país, se puede hacer en cualquier lugar. Solo se necesita voluntad política, coordinación entre instituciones y sobre todo gente dispuesta a no rendirse aunque el camino sea largo y peligroso. La casa en la calle Manuel Doblado sigue ahí, ya sin cintas amarillas, ya sin peritos, ya sin prensa. Es solo una casa gris, en una colonia cualquiera, pero para mí representa algo más. Representa el inicio de una lucha que cambió mi vida y que espero haya cambiado también el destino de Michoacán. Cada vez que paso por ahí, recuerdo la madrugada del operativo, los disparos, la tensión, el miedo, pero también recuerdo la satisfacción de saber que no nos quedamos de brazos cruzados, que enfrentamos al enemigo y le demostramos que el Estado, cuando actúa con determinación, sí puede ganar. Carlos Manzo murió creyendo en un México mejor, y aunque no pude salvarlo a él, voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que su muerte no haya sido en vano. Voy a seguir luchando contra los Viagras, contra la corrupción, contra el miedo que paraliza a tantos. Voy a seguir firmando órdenes de cateo, autorizando operativos, enfrentando amenazas, porque no vine a este cargo para ser popular, vine para servir. Y si servir significa poner mi vida en riesgo todos los días, que así sea. México lo vale, Michoacán lo vale. Y cada familia que vive con la esperanza de un futuro más seguro lo vale. La guerra contra el crimen organizado no se gana en un día, ni en un mes, ni en un año. Es una lucha de largo aliento que requiere persistencia, sacrificio y una visión clara de lo que queremos para nuestro país. Habrá derrotas, habrá momentos de duda, habrá noches oscuras donde parezca que todo está perdido. Pero también habrá victorias, pequeñas victorias que van sumando, que van construyendo un camino hacia un México más justo, más seguro, más digno. Y yo voy a estar ahí, en primera línea, hasta el último día, porque rendirse no es una opción, nunca lo fue y nunca lo será. La respuesta de los Viagras llegó exactamente 3 semanas después de la captura del Voto. Fue un martes por la tarde, cuando regresaba de una reunión con empresarios locales que habían sido víctimas de extorsión. Mi camioneta blindada avanzaba por la avenida principal de Zamora, escoltada por 2 vehículos más. De pronto, una motocicleta se emparejó a mi altura. El conductor vestía casco oscuro, pero el pasajero llevaba el rostro descubierto, como si quisiera que lo viera. Levantó la mano y me hizo una señal con el dedo, como si me degollara. Luego aceleró y desapareció entre el tráfico.
Mis escoltas intentaron seguirlos, pero era demasiado tarde. El mensaje era claro, me tenían ubicada, me podían alcanzar cuando quisieran. Esa noche convoqué una reunión de emergencia con el comandante y los jefes de mi seguridad personal. Les mostré las imágenes que habían capturado las cámaras de la camioneta. El rostro del sicario quedó perfectamente registrado. Lo identificamos en menos de una hora. Se llamaba Damián, 28 años, con antecedentes por homicidio y secuestro, vinculado directamente a la célula que operaba en la zona urbana de Zamora. Era uno de los hombres de confianza de la nueva cúpula que había tomado el control después de la caída del voto. El comandante me miró con preocupación y me dijo: licenciada, esto es serio. No fue una amenaza al azar, fue un reconocimiento. Están midiendo sus movimientos, sus horarios, sus rutas. Tenemos que cambiar todo. Acepté reforzar el protocolo de seguridad. Ya no podría salir sin previo aviso. Todas mis rutas serían variables. Mis reuniones se programarían en lugares distintos cada vez y mi equipo de escolta se triplicaría. Pero me negué rotundamente a encerrarme en una oficina. Si me escondo, ganan ellos, le dije al comandante. Si dejo de aparecer en público, si suspendo las reuniones con la gente, estaré enviando el mensaje de que tengo miedo y no lo tengo. Él respiró hondo y asintió. Entonces, vamos a protegerla como si fuera la presidenta, pero tiene que comprometerse a seguir cada indicación que le demos. Un solo descuido y la perdemos. Los días siguientes fueron asfixiantes. No podía ir al supermercado, no podía visitar a mi familia sin un operativo completo, no podía ni siquiera asomarme a la ventana de mi casa sin que alguien revisara antes la calle. Mi vida se había convertido en una prisión de seguridad, pero lo acepté porque sabía que era el precio de estar en guerra. Mis padres me llamaban todas las noches rogándome que renunciara, que me fuera del estado, que pensara en mi vida. Mi madre lloraba al teléfono diciéndome que no quería enterrarme antes de tiempo. Yo trataba de calmarla, de decirle que estaba bien protegida, pero en el fondo sabía que sus miedos eran fundados. Los Viagras no perdonaban y yo me había convertido en su enemiga número 1. Mientras tanto, seguimos con los operativos. Capturamos a Damián, el sicario de la motocicleta, en un operativo nocturno en las afueras de Jacona. Lo encontraron escondido en una bodega abandonada, junto con otros 3 hombres armados. No hubo resistencia, se entregaron sin disparar un solo tiro. Cuando lo interrogaron, confesó que la orden de intimidarme había venido directamente de los nuevos líderes de los Viagras, 2 hermanos conocidos como los Reyes, que operaban desde Apatzingán y que habían jurado vengar la captura del voto. Según Damián, el plan original no era solo asustarme, era matarme, pero decidieron esperar el momento perfecto, cuando bajara la guardia. Esa información me heló la sangre, pero también me dio más determinación. Ordené que se intensificara la búsqueda de los Reyes. Queríamos ubicarlos, rastrear sus movimientos, encontrar sus casas de seguridad, pero no fue fácil. Eran más cuidadosos que el voto, se movían constantemente, usaban diferentes identidades y tenían un círculo de protección mucho más cerrado. Pasaron semanas sin avances significativos y la frustración empezó a crecer en el equipo. El comandante me decía que necesitábamos más recursos, más tecnología, más gente, pero yo sabía que lo que realmente necesitábamos era una filtración, alguien de adentro que nos diera la ubicación exacta de los Reyes. Y esa oportunidad llegó de la forma más inesperada. Una tarde recibí una llamada en mi celular personal. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Al otro lado de la línea, una voz de mujer nerviosa, entrecortada, me dijo: licenciada, soy la hermana de uno de los Reyes. Sé que me puede costar la vida, pero ya no aguanto más. Mi hermano se ha convertido en un monstruo. Ha matado gente inocente, ha destruido familias.
Quiero que lo detenga antes de que siga haciendo más daño. Le pedí que se calmara, que me dijera su nombre, pero se negó. Solo me dio una dirección, una fecha y una hora. Ahí va a estar, haga lo que tenga que hacer. Colgó antes de que pudiera preguntarle más. Inmediatamente le pasé la información al comandante. Él era escéptico, pensaba que podía ser una trampa, una emboscada para traerme a mí o a nuestras fuerzas. Licenciada, esto huele mal. ¿Por qué nos daría esa información así de la nada? Podría ser un señuelo para que enviemos a nuestros mejores elementos y los estén esperando. Yo también tenía mis dudas, pero algo en la voz de esa mujer me había parecido genuino. Decidimos investigar la dirección sin hacer movimientos precipitados. Enviamos drones de reconocimiento, instalamos vigilancia discreta en la zona y esperamos, y efectivamente, 2 días después, confirmamos que había movimiento en esa dirección. Vehículos entrando y saliendo, hombres armados en el perímetro, todas las señales de que era una casa de seguridad importante, pero todavía no teníamos confirmación de que los Reyes estuvieran ahí. Necesitábamos estar seguros antes de lanzar el operativo. Así que seguimos vigilando durante una semana más. Y finalmente, una noche, las cámaras térmicas de los drones captaron a varias personas reunidas en el interior de la casa. El análisis de las imágenes sugería que al menos 2 de ellas coincidían con la complexión física de los Reyes. Era el momento. Autorizamos el operativo para la madrugada siguiente. Esta vez no solo participarían la Policía Ministerial y el Ejército, también llegó apoyo de la Marina. Queríamos asegurarnos de que no hubiera forma de que escaparan. El plan era rodear la casa completamente, cortar todas las salidas, usar drones para monitorear cualquier movimiento y entrar con fuerza abrumadora. No queríamos muertos, queríamos capturas. Queríamos llevar a los Reyes ante la justicia, que enfrentaran las consecuencias de sus crímenes. Pasé la noche en vela, revisando una y otra vez los planos del operativo, imaginando cada posible escenario. Sabía que si algo salía mal podríamos perder vidas, y esa responsabilidad pesaba sobre mis hombros como una losa. A las 4 de la mañana las unidades se desplegaron en posición. Desde el centro de mando seguí cada movimiento en las pantallas. El silencio en la sala era absoluto, solo se escuchaba el zumbido de los equipos y las respiraciones contenidas de todos los presentes. Cuando dieron la orden de entrada, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo podían escuchar. Las puertas fueron derribadas simultáneamente por varios puntos. Los equipos tácticos entraron gritando órdenes y en cuestión de segundos la casa estaba asegurada. No hubo disparos, no hubo resistencia. Los hombres que estaban adentro se rindieron de inmediato y entre ellos, efectivamente, estaban los Reyes. La captura fue transmitida en vivo por varios medios nacionales. Las imágenes de los Reyes esposados, siendo subidos a las camionetas de la Marina, dieron la vuelta al país. Fue un golpe mediático enorme, un mensaje de que los Viagras estaban siendo desmantelados desde arriba. Pero yo no celebré, me quedé en silencio, viendo las pantallas, pensando en todos los que habían muerto para llegar a ese momento, pensando en Carlos Manso, en los agentes caídos, en las familias destrozadas. Esta victoria era importante, pero no borraba el dolor que habíamos sufrido en el camino. Y sobre todo, sabía que la guerra no había terminado. Los Viagras tenían más líderes, más células, más recursos. Esto era solo otra batalla ganada en una guerra que parecía interminable. Después de la captura de los Reyes, recibí cientos de mensajes de felicitación, políticos, periodistas, ciudadanos comunes agradeciéndome por mi valentía, por mi compromiso con la seguridad de Michoacán. Pero también recibí más amenazas, más mensajes diciéndome que mi tiempo se estaba agotando, que pronto iba a pagar por lo que había hecho. Los leía todos, uno por uno, y ninguno me hacía retroceder.
porque había descubierto algo sobre mí misma en estos meses de lucha. Tenía más fuerza de la que jamás pensé. Había encontrado un propósito que iba más allá de mi propia vida, una causa por la que estaba dispuesta a darlo todo, y esa certeza me hacía invencible, o al menos eso quería creer. Una noche, mientras revisaba expedientes en mi oficina, el comandante entró sin tocar. Traía una expresión que no le había visto antes, algo entre alivio y tristeza. Se sentó frente a mí y me dijo: licenciada, tengo que decirle algo. Me van a transferir a otra zona, órdenes de arriba. Dicen que mi trabajo aquí ya terminó. Sentí que se me caía el mundo encima. El comandante había sido mi brazo derecho en toda esta lucha, el que nunca dudó, el que siempre estuvo ahí cuando más lo necesité. Sin él, no sé si habríamos logrado todo lo que logramos. Le agradecí por todo, por su lealtad, por su valor, por creer en esta causa incluso cuando parecía imposible. Nos dimos un abrazo largo y cuando se fue, me quedé sola en esa oficina sintiendo el peso de todo lo que aún faltaba por hacer. Pero no me iba a rendir. Había llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Los Viagras estaban heridos, debilitados, pero no muertos. Y mientras quedara un solo operador de ese grupo en las calles de Michoacán, mi trabajo no habría terminado. Seguiría firmando órdenes, autorizando operativos, enfrentando amenazas, porque eso era lo que Carlos Manso habría querido, lo que todos los caídos en esta guerra habrían querido. Un México donde la ley se respete, donde los criminales paguen por sus crímenes, donde las familias puedan vivir sin miedo. Y yo iba a seguir luchando por ese México hasta mi último aliento.